Para los colegas de España, tengo el gusto de volver a entrar en contacto con ustedes en esta edición del curso de prevención y control de las infecciones asociadas a la atención en salud. En el día de hoy vamos a abordar un tema crucial, esencial, el de vigilancia epidemiológica. Y la importancia de este radica justamente en el elemento clave detonador de las respuestas a buscar en aras de poder prevenir y, en el peor de los casos, controlar el desarrollo de un brote epidémico debido a una infección adquirida durante el tratamiento hospitalario. Si miramos cómo se comportan estas IAS en el continente europeo, encontramos que en el orden del 10% de los pacientes, es decir, 1 de cada 20 personas, está afectada por estas infecciones adquiridas en el medio hospitalario. Estamos hablando de nada más y nada menos de más de 4 millones de pacientes por año. Pero lo más triste es que conlleva aproximadamente unos 37.000 fallecimientos. América, con su gran desarrollo, no está exenta ni ajena a esta problemática crucial para la salud pública. Más de 99.000 muertos, correspondiente a más de 2 millones de casos. Inglaterra presenta más de 100.000 casos y en el orden de unas 5.000 muertes. Creo que con este acercamiento al tema de naturaleza única y exclusivamente cuantitativa, nos refleja la importancia capital que tiene el poder enfrentar exitosamente el control de estas IAS. De hecho, en el mundo desarrollado, como veíamos, el 10% de las personas ingresadas en instituciones de salud contraerán las infecciones. Sin embargo, cambia totalmente el panorama cuando nos dirigimos nuestra visión a los países en desarrollo. El riesgo es de 2 a 20 veces mayor que en los países desarrollados, que, como veíamos, presentan cifras realmente abrumadoras. En algunos países en desarrollo, la proporción de pacientes afectados puede superar el 25%. Pongo solamente como ejemplo sustantivo México, que presenta 450.000 casos, con una mortalidad del orden de 32 muertes por cada 100.000 habitantes por año. Esto nos indica el perfil, la vertiente humana del problema. Tengamos otro acercamiento ahora desde el punto de vista económico. El impacto económico de las IAS es impresionante. En Inglaterra estamos hablando de pérdida del orden de los 1.000 millones de libras esterlinas, fundamentalmente a expensas de incremento de los costos de los tratamientos, aumento de la estadía hospitalaria, y esto sin tener en cuenta el impacto que tiene en la familia. En los Estados Unidos de América encontramos que el costo está en el orden de los 5.000 millones de dólares. México no se queda atrás y tiene un coste económico del orden de los 1.000 millones de dólares. Pero en Chile, tema que nos ocupa, con sus 70.000 infecciones que aumentan en 10 días la estadía, tiene un costo económico del orden de los 70 millones de dólares.
creo que a claras luces no hace falta más argumentos para enfrentarnos a lo que inicialmente comentábamos. Es un tema de naturaleza crucial el poder enfrentar exitosamente si tenemos en cuenta que una proporción significativa de estas infecciones pueden ser simple y sencillamente prevenidas con medidas simples y bien conocidas por todos. Se trata única y exclusivamente de cumplimentar adecuadamente lo establecido. Nos referimos a las medidas de desinfección y esterilización. Esta en particular la abordaremos de forma tangencial, al igual que el control y disposición de residuales, en una de nuestras próximas conferencias. Justamente el viernes nos centraremos en el uso adecuado del arsenal terapéutico, en particular los antibióticos. Abordaremos el tema de la resistencia a los antimicrobianos, elemento esencial que se convierte en causa y consecuencia de estas infecciones adquiridas en la atención de salud. Y algo novedoso, fundamental, es lo referente a las características constructivas que incluyen el estudio de flujos y movimientos, las definiciones de áreas limpias y áreas sucias, y la búsqueda de las mejores opciones de forma tal de que no existan o disminuir las posibilidades de infecciones cruzadas, tanto por convertirse el personal médico en vector de estas infecciones o los propios pacientes en el uso o en el contacto íntimo dentro de la institución hospitalaria. Retomo el tema de desinfección y esterilización. Y es que en muchas ocasiones no hacemos uso, en la medida de lo necesario, de las posibilidades con que contamos para la desinfección de locales e instrumentos que se utilizan en la atención médica. Y esto, que sin lugar a duda disminuiría extraordinariamente los costos, se convierte en un tema de interés y de énfasis particular que lo haremos a lo largo y ancho de toda esta edición del curso de IAS. Y simplemente permítanme poner como ejemplo el lavado de manos. Algo tan sencillo y que en los más de los casos no cumplimentamos ni los elementos mínimos esenciales para considerar que el lavado de manos es un elemento soporte y lejos de eso se convierte en la posibilidad cierta de diseminar gran número de infecciones. ¿Quién no se ha, por apuro, por necesidad, quién no ha violado el plazo de los 2 minutos? ¿Quién no ha dejado en un momento apremiante, ha violado el cumplimiento de esta medida tan simple? Y pongo esta como simple ejemplo, por ser la más ilustrativa desde mi modesto punto de vista, de cómo podemos aportar, cómo podemos influir positivamente en el control de estas infecciones adquiridas durante la atención de salud. Pero para garantizar que realmente estamos en presencia de un sistema que nos permita el control, pero más aún la prevención, necesitamos conocer qué es lo que está sucediendo. Y esa posibilidad nos la brinda
la utilización de la vigilancia epidemiológica como herramienta para poder complementar estos objetivos que nos planteamos. Prevención y control. Sin vigilancia epidemiológica no existe. La vigilancia epidemiológica, a fin de cuentas, es el proceso sistematizado y continuo de recogida de datos y análisis de estos proporcionados por el personal de salud con relación a las enfermedades que se consideran de obligatoria declaración por su carácter infeccioso. Así las cosas, nos podemos plantear que como objetivo debemos tener conocer la tendencia evolutiva, tanto en tiempo como en espacio y lugar. Conocer cómo se está complementando y comportando, por lo tanto, las medidas de prevención y control de brotes y epidemias. Pero más aún, las normales, aquellas que de diario cumplimiento en muchos casos obviamos y que da lugar al desarrollo de los temidos brotes epidémicos. Y por supuesto, esto nos va a arrojar el que tengamos la posibilidad de evaluar el impacto de las medidas. Si son eficientes, si tenemos que insistir en algunas, si tenemos que modificar, si se trata única y exclusivamente del incumplimiento de algunas de ellas, o a pesar del cumplimiento, no resultan lo suficientemente efectivas como para mantenerlas y que debemos, por lo tanto, modificarlas. Y nos va a dar la posibilidad de nutrir la bolsa de investigaciones a desarrollar en este apasionante tema. Pero más aún, la posibilidad de influir en salvar una vida. Ya eso de por sí paga cualquier esfuerzo que hagamos en esta dirección. ¿Qué objetivos específicos se plantea en la vigilancia epidemiológica de las IAS en Chile? Conocer la morbilidad y mortalidad y, como veíamos, sus tendencias en el tiempo, los factores de riesgo. Y esto se convierte en un elemento fundamental. Si desconocemos los factores de riesgo, estamos perdiendo una magnífica posibilidad de adelantarnos a los acontecimientos. Y si sabemos que la disposición de residuales es un punto flojo de nuestra cadena de trabajo en el control de la diseminación de las infecciones intrahospitalarias, estamos perdiendo la posibilidad cierta de disminuir la morbilidad y, por lo tanto, la mortalidad. La detección de los brotes epidémicos, si lamentablemente se presentan, y hacerlo de la forma más precoz posible, de forma tal de que disminuyamos las consecuencias. Hablábamos de las medidas de prevención y control y, por supuesto, la retroalimentación a través de la vigilancia epidemiológica se convierte en un elemento a tener en cuenta. Las investigaciones epidemiológicas, a las que habíamos hecho mención con anterioridad, están sustentadas justamente por aquellos elementos que afloren durante el proceso per se de vigilancia epidemiológica. Evaluar el impacto de las acciones de prevención y control y aportar la información para poder comparar con otras instituciones e identificar las condiciones y factores que requieren intervención o investigación. Es decir, si comparamos dos universos y uno ha logrado disminuir la incidencia de forma impresionante, miremos a este como ejemplo y lo contrastemos con aquellos que han tenido
un incumplimiento infeliz y que por lo tanto son dignos de atención para aprender y conocer cuáles son los elementos que como falla podamos tener en cuenta en el desarrollo futuro de estos programas de control y prevención. Lo cierto es que en la actualidad este concepto se ha modificado, se ha modernizado y ya no se habla de una vigilancia global, sino se habla de aquella vigilancia que está dirigida a los procesos fundamentales que están relacionados con la prevención y contención de las infecciones asociadas en la asistencia sanitaria. Y esto es un acercamiento mucho más plausible a la hora de cumplimentar. No hablamos en abstracto, hablamos de un programa en concreto que, como lo tiene contemplado el Ministerio de Salud de Chile, se acerca a la unidad base, se acerca a la institución hospitalaria y esto permite, por lo tanto, adecuarlo a las condiciones objetivas en las cuales se va a desarrollar este programa de prevención y control. Permítanme retomar los factores de riesgo. Y es que estos factores de riesgo, atendidos adecuadamente, pueden influir de forma determinante en el decursar de las curvas de morbilidad y mortalidad. Y dentro de esto, descolla por su importancia las condiciones propias de los pacientes y sus enfermedades, en los cuales nosotros podemos influir muy poco. De aquí que lo califiquemos como poco modificable. Es decir, un paciente que llega con una infección previa por un Staphylococcus aureus resistente, sin lugar a duda que su admisión en la institución hospitalaria ya es razón suficiente, si conocemos que es portador de un Staphylococcus aureus resistente, a que le brindemos una atención personalizada, particular, entre otras, tratar de aislarlo del medio circundante, cosa difícil en algunos casos, pero posible si la toma de medidas es consecuente con esta consideración de ser portador de un Staphylococcus aureus resistente. Ojo, atención particular a las intervenciones y los procedimientos asistenciales que conllevan riesgo, tan simple y tan sencillo como un catéter urinario, por cuanto estos sí son modificables y deben convertirse en el centro, y de hecho lo es, de los programas de control de IASA. Y los aspectos ambientales, véase, construcciones e instalaciones, y dentro de eso cumplimentar lo establecido en el PIC como un elemento fundamental, por cuanto son muy modificables. Es decir, la renovación o construcción de una instalación hospitalaria debe complementar adecuadamente todo lo establecido en el programa. Y de esta forma vamos a lograr la integración en el programa con aquellas intervenciones realizadas de forma permanente y organizada, sistematizada, que es lo que en muchas ocasiones da al traste con el cumplimiento exitoso y resultados favorables. El no cumplimiento sistematizado de lo establecido en los programas. Y justamente Chile cuenta con un programa desde 1982, orientado fundamentalmente a aquellos procedimientos invasivos
y que tienen la posibilidad potencial de producir epidemias. Esto es de carácter obligatorio para todos los hospitales públicos y privados. Y contempla aquellas normas y regulaciones que como un sistema permanente sirva para detectar las infecciones y aquellos procesos que influyen en la práctica de atención fundamentalmente orientadas a evitar mediante el cumplimiento de las normas la posibilidad de que se desarrolle un brote epidémico. Así las cosas, encontramos que la vigilancia epidemiológica en el 2012 se reporta, que es el último reporte con que contamos, que en 52 hospitales evaluados, el 80% de estas se cumplen en más del 90% de lo establecido en el programa. Y solo 12, que no son los de mayor complejidad, cumplen menos del 70% de lo establecido en el programa. A claras luces, existe un sustrato muy positivo para dar un salto, tema que retomaremos con posterioridad. Si evaluamos por unidades, de acuerdo a la complejidad del hospital, aquellos hospitales generales de mayor complejidad, se evaluaron 53 hospitales que están incorporados al SICAR. De estos, el 100% mandó la información. De los pediátricos de mayor complejidad, encontramos que los 4 involucrados en el programa enviaron también la información. Los de especialidad, en número de 4 también, complementaron el 100%. Y los de mediana complejidad también se incorporaron al grupo de los de 100%, donde encontramos el fallo en aquellos hospitales de menor complejidad. 98 instituciones solo informaron 79 para un 80%. Esto denota que este es el foco de atención fundamental que debe contemplarse en el desarrollo de las acciones futuras. Y de hecho, todo parece indicar, por las informaciones referidas por las instituciones de salud, que ese ha sido el elemento esencial que ha considerado el MinSal en la reestructuración y adecuación de su programa de control de infecciones adquiridas en la atención de salud. Ahora bien, permítame enfatizar en un hecho puntual, pero que es el detonante del desarrollo de estas infecciones intrahospitalarias. Y son aquellas que con mayor frecuencia encontramos y que se convierte, por lo tanto, en los elementos a tener en cuenta en la manipulación de los pacientes, en los procedimientos médicos y en aquellos elementos que como resorte podamos considerar como un factor de riesgo. Y dentro de esto ocupan un lugar cimero las infecciones urinarias. Le sigue la neumonía sin ventilación mecánica, pero no lejos está la neumonía con ventilación mecánica. La bacteriemia generalizada, la infección respiratoria baja, que no es referente a la neumonía, y la conjuntivitis. Atención particular que reclaman estas infecciones nos conducen a incorporarlas a aquellos factores de riesgo
que hemos considerado y que por lo tanto resulta esencial si queremos disminuir la morbilidad y mortalidad. Y es que las infecciones a las cuales hemos hecho referencia, incluyendo la infección gastrointestinal fundamentalmente en salas de neonatología, nos va a dar lugar a la posibilidad de conformar con mucha mayor eficiencia, con mayor impacto, con mayores posibilidades de éxito el programa de control de las infecciones adquiridas. Y esto ha conllevado que se tenga en cuenta como parte del proceso de vigilancia epidemiológica el análisis de los procedimientos que se están utilizando. Y de hecho, se ha llevado a 3.611 los procedimientos incorporados a los programas de vigilancia. De hecho, ya el 90% se encontraba en el momento que se hace el corte, que es justamente en el 2016. Estos procedimientos son los siguientes: el catéter urinario, el catéter venoso central, la ventilación mecánica, la nutrición parenteral, ojo, elemento nuevo a considerar por inadecuada manipulación, fundamentalmente de aquellas personas relacionadas con el procesamiento de y aplicación de estos procedimientos. El catéter para hemodiálisis y el catéter umbilical. Así las cosas, nos encontramos que se desarrolló y estipuló mediante la circular 13 de marzo del 2016 a ponerse en vigencia en mayo de este año el control de los siguientes procedimientos: infecciones intestinales, las infecciones respiratorias agudas virales, sobre todo teniendo en cuenta las infecciones por los virus de la influenza, las infecciones respiratorias inferiores, las del torrente sanguíneo, las del tracto urinario, las de la herida operatoria, y dentro de eso, elementos críticos están la inadecuada manipulación en la atención de los heridos, de las heridas que sufren los pacientes en el tratamiento quirúrgico. Todo lo concerniente a la endometritis puerperal y las infecciones del sistema nervioso central. De hecho, esto nos permite establecer, en correspondencia con los requisitos considerados por el MinSal, que el propósito fundamental consiste en disminuir las tasas de infecciones asociadas a los procedimientos y los brotes que dan lugar, su inadecuada implementación, a los brotes epidémicos. Y esto va a contribuir de forma determinante en mejorar la calidad de la atención hospitalaria. Este es un elemento, un enfoque diferente, novedoso. Considerar que las infecciones adquiridas en la atención de salud afectan la calidad del servicio hospitalario. De hecho, por lo tanto, existe la posibilidad de establecer y plantearse como objetivos generales que la prevención de las infecciones que se transmiten entre los pacientes y el equipo de salud se puede controlar, disminuir y contribuir de forma importante a garantizar la calidad de la atención hospitalaria. Y por supuesto, una cosa lleva
aparejada a la otra. Si disminuyen las infecciones, disminuyen las estadías y disminuyen, por lo tanto, los costos asociados a las infecciones por estadía y por las características de los tratamientos que reclaman mucha menos implementación sofisticada de procedimientos. Digamos, tan solo la necesidad de tratar a un paciente en una unidad de cuidados intensivos ya de por sí marca la diferencia. Disculpe. Así las cosas, el MINSAL se ha planteado que el principio de las estrategias de prevención y control de las IA es considerado un problema de la calidad de la atención hospitalaria. Esta premisa, sin lugar a dudas, se convierte en una llave para acercarnos a tener éxito en el control de las infecciones. Y esto reclama un cuerpo de actividades a cumplimentar que permitan obtener este dividendo final, incrementar la calidad. Y esto se puede lograr con un sistema organizado para la vigilancia, prevención y control. Nuevamente reclamo la atención de ustedes que la piedra angular de todo este proceso consiste en la vigilancia epidemiológica. El hecho cierto es que para lograr que este programa tenga éxito y que la vigilancia epidemiológica se cumplimente con el rigor necesario, hace falta conocer las normas y las directrices técnicas. Y esto, en buena medida, se logra mediante actividades de formación e información complementaria, como es el caso que nos ocupa. Los cursos vienen a llenar este espacio fundamental. De ahí la importancia capital, no tan solo de mantenerse vinculado al cumplimiento de estas normas, sino conocerlas, manejarlas y actualizarse en el dominio de esta acuciante temática de nuestros tiempos. Y otro elemento crítico, la evaluación externa de los programas locales. No quedarnos satisfechos con que todo está bien y con que los informes que reportemos sean o reflejen nuestro ángulo, nuestro punto de vista de éxito, sino hace falta también como una necesidad imprescindible el que exista un sistema de evaluación externa, implementado según la información con que contamos exitosamente en los últimos tiempos. De aquí han surgido las directrices de trabajo, que esencialmente se centran en la vigilancia activa de los indicadores contemplados. Pero a su vez, contar con el personal capacitado. Insisto, la necesidad y vigencia de este tipo de actividades. La estandarización de definiciones y los métodos a emplear. La validación de los datos y la posibilidad de obtención rápida y eficientemente a través de los medios con que contamos en la actualidad. Fundamentalmente nos referimos a la información a través de Internet. De forma tal que sea de dominio generalizado. Es decir, que la experiencia adquirida por una institución, para bien o para mal, sea posible que se acceda en otras instituciones de salud. Y algo
que se convierte también en elemento detonante de las infecciones adquiridas en la atención de salud, es el pasar por alto la necesidad de identificar los agentes causales involucrados en el desarrollo de estas infecciones. Es decir, en muchas ocasiones nos llevamos por la intuición y por el uso adecuado de las herramientas del diagnóstico clínico. Pero realmente, para el tema que nos ocupa, esto no resulta suficiente. Máxime, cuando tenemos en el momento actual, contamos con un arsenal de posibilidades para el diagnóstico preciso, exacto, con la implementación de las técnicas de biología molecular en el análisis e identificación de los agentes causales imbricados, implicados en el desarrollo de estas infecciones en el medio hospitalario. Utilicemos estas herramientas y de seguro esto va a repercutir extraordinariamente positivo, de forma positiva, en el decursar del control de estas infecciones en el medio hospitalario. Y un ejemplo que evidencia la importancia de esto es justamente la temática que hemos escogido para desarrollar la próxima conferencia con relación a la resistencia a los antimicrobianos. Esto determina que es la institución de base la encargada de cumplimentar las normas y procedimientos que permitan la mejora continua de la calidad asistencial. Y en esta dirección se han establecido las diferentes líneas estratégicas del programa, que cuenta con el diagnóstico de la situación, tanto local como nacional, de forma tal que se identifiquen los problemas, las tendencias relacionadas con la morbilidad y la mortalidad asociada a estas infecciones. Establecer aquellas normas que permitan establecer, y valga la redundancia, la prevención de las infecciones. Promover las actividades locales, reforzando las posibilidades de diagnóstico e intervención y la evaluación sistemática, oportuna, pertinente de los programas en sus dos perfiles fundamentales, organizativo y de funcionamiento. Esto nos da la necesidad de conocer dónde nos encontramos en el programa en Chile. Y permítanme única y exclusivamente hacer una comparación con países desarrollados, la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, países en vías de desarrollo como México, por demás de nuestras propias latitudes, y así encontramos que la Unión Europea, con 507 millones de habitantes, tuvo más de 4 millones de casos, con 37.000 fallecimientos. Esto nos da un 0,9% de muertes con relación al total de casos. En Estados Unidos, con sus 99.000 fallecidos, tiene 4,9% de fallecimiento con relación a los casos. Pero México, lamentablemente, ofrece un panorama preocupante.
32% de los que sufren y padecen IAS. En otros términos, que en cierta medida se hubiera podido disminuir esta impresionante cifra única y exclusivamente cumplimentando las medidas establecidas, a veces tan simples, y reinsisto, como el lavado de manos, significa que tiene un 32%, 144.000 fallecidos de 450.000 casos presentados. Y Chile tiene 70.000 casos, con 6.000 fallecidos, 8,5%. Fíjense, la diferencia notable si comparamos Chile con México. Pero permítame hacer la incursión. Y si comparamos Chile con 8,5%, con el Reino Unido con 5% o con Estados Unidos 4,9%, apreciamos sin lugar a dudas que existe con voluntad y posibilidades de implementar las medidas adecuadamente y oportunamente de disminuir esta cifra y que Chile se sitúe en el grupo paradigmático de los países desarrollados. Esta posibilidad no es una utopía, no es un sueño. Es posible realizarlo, alcanzarlo, en la medida en que se implementen y se cumplimente lo establecido en el programa. Pero más aún, depende de la acuciosidad de nosotros, como personal médico, que tenemos la noble tarea de la atención de nuestros pacientes. Y permítanme utilizar una frase acuñada por el doctor Oteiza, de todos ustedes conocido. Chile se ubica en una situación muy favorable para aspirar en el 2023 a alcanzar la vigilancia activa mediante la implementación de un cuerpo normativo sobre las IAS, conocido por técnicos y administrativos, los procedimientos a seguir por enfermeras y médicos capacitados en todos los hospitales, grandes y complejos, frente a brotes, y así mantener la evaluación sistemática del PCI mediante la correspondiente documentación de impacto. No es más ni menos que darle cuerpo y alma al desarrollo de actividades como esta, las cuales tengo el placer de compartir con ustedes. Muchas gracias.